La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en su edición de hoy, miércoles 17 de mayo del año 2017. Me acompaña Abel Ángeles. Abel, buenos días. Muy buenos días, Ismael. Estamos ya listos para empezar el programa de Rosa María, que hoy día va a tratar un tema muy importante. La semana pasada estábamos recordando y haciendo un poco de reflexiones sobre un tema que afecta mucho a los escolares, como es el tema del bullying. El Ministerio de Educación dedicó toda una jornada de reflexión a trabajar el tema del bullying. ¿Usted sabe si a su hijo o a su hija le hacen bullying en el colegio? El tema del bullying puede traer muchas consecuencias totalmente fatales. Hay niños que a consecuencia de eso incluso se han llegado hasta autoeliminar, a suicidar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero antes miremos un poquito cómo está el panorama nacional en cuanto al tema de política, porque ustedes saben que Rosa María no se encuentra en nuestro país. Muy bien, continúan las críticas, Abel, amigos oyentes, al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, sobre este programa de televisión. Ya ha especificado que es un programa gratuito, que el canal no le está cobrando nada, Panamericana Televisión. Pues él ha dicho a sus críticos que lo vean y que aprendan algo. Y este programa, hay que añadir, se graba no en un estudio, sino se graba, parece, donde el presidente está o en el momento que puede, porque no tienes pues la calidad en imagen. No sé si has llegado a ver. Yo recién he llegado a ver. No, entonces se hace, y sobre todo el motivo, ha dicho el presidente y ha dicho el premier, es acercar a los ministros, al pueblo, y tratar de hacerlo en un lenguaje lo más sencillo que se pueda. Lo cierto es que las actividades que el gobierno hace se difunden por medio de los canales del Estado, los canales oficiales, pero nadie lee, nadie escucha, nadie ve esos canales. Lamentablemente no tienen la audiencia que sí tienen los canales comerciales, en donde se difunde este nuevo programa de televisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, en las críticas más ácidas y de pronto probablemente desatinadas, han comparado al presidente Kuczynski con Hugo Chávez, imagínate, que obliga a su población a verlo y a escucharlo en todos los medios privados y públicos de su país. Es diferente. Totalmente diferente. Acá el presidente hace un programa con uno de sus ministros, explica un poco lo que están haciendo y termina allí. Y es en un canal privado que les está ofreciendo su señal. Y me imagino que si algún otro canal se quiere adherir, pues lo podrá hacer. Pero la cosa es que no es como en esos en Venezuela, ¿no? o en Ecuador, donde cuando habla el presidente tienen que entrar en cadena. Quieran o no quieran, tienen que entrar en cadena, y no es pues 20 minutos como dura este programa, creo, sino son horas de horas que usted tendría que escuchar al presidente de la República, y así les pasa a los venezolanos, ¿no? Escuchar horas de horas al señor Maduro, hablando a veces cada incongruencia, porque y se ha dicho que este programa va a ser para presentar ideas, no va a ser para criticar ni para hablar mal de los contendores políticos, ni nada por decir. Simplemente es para exponer las ideas y las cosas que está haciendo cada sector de su gobierno. Y también hay que recordar que el señor presidente tiene un programa, prácticamente tiene un programa en radio. Él lo tuvo hace tiempo. Y una ahora radio comercial. Una radio comercial, claro. Y ahora lo tiene porque se ha comprometido con la emisora ir cada mes a hacer un programa. Claro, él no lo dirige, pero él es el invitado, pero prácticamente tiene mensualmente, habla en esta radio. Y hablando de medios de comunicación, Abel, se está presentando una campaña bastante de pronto preocupante. Hoy la mayoría de noticiarios de televisión han presentado
informaciones respaldadas en imágenes de cámaras de videovigilancia sobre los asaltos, sobre estos robos a mano armada que existen en nuestra ciudad capital, que no son nuevos, que sí efectivamente pueden haberse incrementado en los últimos meses, pero que también se están combatiendo desde el Ministerio del Interior. Lo interesante del tema es que esto sucede justo cuando se está planteando la interpelación del ministro del Interior, Carlos Basombrío, y nosotros sabemos ya por la corta experiencia en esta gestión de que las interpelaciones generalmente podrían terminar en censura. La pregunta es, ¿la censura de un ministro del Interior que está llevando adelante un programa nuevo en muchos casos, pero que busca combatir la delincuencia y la inseguridad en nuestro país, sería la solución? Bueno, pero ya recuerda la voz de la señora Lourdes Alcorta, que vociferaba de frente censura, ¿no? O sea, parece que hay una consigna y no hay pues un debatir ideas, ni ver, lo que conviene simplemente es un programa político, una agenda política que el fujimorismo tiene de ir censurando a los ministros de acuerdo a una agenda, pues, ¿no? Ahora será el señor Basombrío, luego podría ser el señor Vizcarra, luego vendría la señora ministra de Salud, sí, ¿no? Y continuarían así con una agenda de ministros que tendrían que o quieren sacar del camino. Ahora, la inseguridad existe y la percepción de esa inseguridad existe en ti, en mí, en todos. De hecho, hay es así. Inseguridad, de hecho, hay es así. inseguridad. Pero hay que trabajar también. Claro, hay inseguridad, hay dengue, y hay todos esos males existen. No, quizá los ministros cometen un error cuando hablan usan la palabra percepción. No, sí, son reales. Existe el dengue y hay como 20 peruanos ya que están muriendo. La seguridad existe. Ayer han matado a la directora del Centro Médico del Penal del Urigancho, la señora Mabel Martínez. Unos sicarios han matado. O sea, de existir la inseguridad ciudadana, sí existe. No es una irrealidad, no. Pero también se está trabajando y se está avanzando con los proyectos para terminar con y erradicar. Hoy día, por ejemplo, esto de devolver las armas, que hoy vence el plazo. Vence el plazo para la renovación de las licencias de armas, sí. Y los que tienen armas de forma ilegal y ilícita también tienen que devolverlas, ¿no? Por ahora, sin ningún problema, pero podrían ir presos, claro, si es que las mantienen. El tema de los celulares también es otro proyecto, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué es lo que pasa. 8:11 y efectivamente hoy hablamos de bullying. Rosa María Palacios ha entrevistado a Inés Lazarte, ella es coordinadora del área de convivencia del Ministerio de Educación, para hablar sobre ese tema tan importante para nuestra sociedad. Sí, es un tema muy importante que quizás no le damos la importancia que tiene, pero conozco casos en que el tema es muy grave, Ismael, y que terminan en suicidio. Y luego nos estamos lamentando. Vámonos a la pausa, son las 8:11 de la mañana. 8:11, vámonos a la pausa y retorna Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días, amigos, estamos en otra edición de A Pensar Más para tratar un tema que ha estado en la agenda en estos días y que no hemos tenido tiempo de presentar, pero que nos parece importantísimo. Hay ya una fecha en la cual se establece una celebración, si quieren, del no acoso escolar. No es el día del acoso escolar, por supuesto, es el día del anti-bullying, como se dice en inglés, y en castellano lo llamamos acoso escolar. ¿Qué es esto? Usted que me escucha, que es adulto, tal vez lo haya vivido. Es agarrar de punto a alguien en la clase, maltratarlo, torturarlo a veces, llevarlo a una situación emocional insoportable, discriminarlo, cosa que sucede con muchísima frecuencia en la escuela peruana en todos los niveles educativos y que ha merecido ya una respuesta del Ministerio de Educación. Estamos con la señora Inés Lazarte, ella es coordinadora del área de convivencia, un área creada, que estuvo dentro del área de tutoría del ministerio, creada justamente para enfrentar estos problemas en la escuela, sobre todo en la escuela pública de la cual se ocupa el ministerio. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a la invitación. Ahora, todos los que hemos, me piden que por favor no se olvide pegarse al micro. Perdón. Todos los que hemos crecido, digamos, en la escuela, sabemos que por razones del propio desarrollo y por la pubertad y luego por la adolescencia, hay una época en que el joven se vuelve muy cruel, incluso el niño.
es cierto? Y por tratar de diferenciarse y de afirmarse, termina atacando al otro al punto de casi destruirlo. Este es un fenómeno que ha sucedido en la escuela siempre. Se ha hecho visible en los últimos años, ¿es cierto? ¿Usted cree que esto haya cambiado a partir de esa visibilización? Sí, en el sentido de haber más conciencia y que los colegios están comenzando a tomar ciertas medidas, ¿no? Tener, por ejemplo, el comité escolar, las normas de convivencia, hay tanto normas de convivencia de la escuela como del aula. El comité de tutoría de orientación educativa que existe en los colegios públicos está cobrando, hay que trabajar mucho todavía, pero más fuerza en el asunto. Y se conversa, se están teniendo medidas de prevención que aún hay que trabajarlas mucho más, ¿no? Como ahora, cualquier caso de violencia es sostenido. El tema durante muchos años no era un problema de los profesores ni del colegio. El colegio y los profesores se desentendían de lo que pasaba en el recreo y de incluso lo que pasaba en la clase, ¿no es cierto? Entonces, toda la clase se burlaba de un alumno en clase, ¿no? Y el profesor no decía nada, se reía con los alumnos, ¿no es cierto? Esa actitud ¿ha cambiado? Esa actitud violenta, si se quiere, ¿ha cambiado? Poco, pero está cambiando. Está cambiando que los profesores intervengan, ¿no? Porque conforme la educación ha comenzado a cobrar un sentido más de formación de ciudadano, ahí comienza a cambiar más cómo el docente y la institución educativa, la comunidad educativa en general, incluyendo los padres, comienzan a involucrarse más en ese sentido de formación. Hay que trabajar muchísimo todavía en el asunto, pero sí ha estado cambiando. Ahora, los conflictos en cualquier convivencia suceden. Y lo que hay que evitar es que eso escale a ya situaciones de bullying, claro, ¿no? El problema no es el conflicto, la discrepancia, porque eso somos seres humanos. Exacto. Y efectivamente va a haber conflictos. Pero los conflictos tienen que ser entre pares, ¿no es cierto? El conflicto no tiene que ser entre la persona más débil, ¿no es cierto? Exacto. Que está sola, y un grupo de chicos que son matones, ¿no es cierto? Y que lo están enfrentando, ¿no? Y aislando y maltratando. Ahora, el problema, creo yo, también es que muchas veces los niños no denuncian lo que está pasando, ¿no es cierto? Porque no quieren ser los acusetes, los soplones, no quieren que se burlen de ellos porque llamó a su mamita para que lo protejan. ¿Cómo enfrenta el Ministerio de Educación ese tema, el tema de el que sufre en silencio? Estamos también invitando a los que son los espectadores a hablar. Bueno, esos son los otros también, sí, ¿no? Que lo que pasa es que efectivamente hay mucho temor. De todas maneras es importante que hablen y que se lo cuenten a los padres. Bajo ese temor entonces nunca va a parar, ¿no? Y se tiene que hablar. Las víctimas tienen que hablarlo y con la persona de confianza, padre, madre, tutor, y se tiene que hacer algo. Claro, pero también es importante trabajar con los que observan esa violencia, ¿no? Las estadísticas nos hablan que son un aproximado de 70% de personas que han visto hechos de violencia. Y no han hecho nada. Y no han hecho nada. También por temor, o porque de pronto no hay una conciencia de, qué chistoso cómo le están empujando a mi amigo, ¿no? Primero porque hay el sentido de la burla compartida, y segundo porque si tú no participas de eso, hay lo que se llama la presión de pares, ¿no? Entonces, si tú no participas de eso, entonces no eres del grupo, pues. Exacto. Y tú sí quieres ser del grupo, tú no quieres que te buleen como al otro. Sí. Pero regresemos un ratito al que sufre en silencio, porque ese no le va a hablar a los papás. Ese no le va a hablar a un profesor. Tal vez le pueda hablar a un amigo que tiene. ¿Verdad? ¿Qué hacer con ese? ¿Cómo buscarlo? ¿Cómo encontrarlo? Porque ahí los que tienen que estar alerta, como tú dices, son los testigos. Pero no van a ser los espectadores silenciosos con los que hay que trabajar, por cierto, y ahí vamos a ir en un ratito. Pero tienen que ser los maestros. Sí. El maestro tiene que estar mosca. Exactamente. Y los maestros, yo entiendo que en la escuela pública no quieren cuidar recreo. Pero, por ejemplo, esa es una de las estrategias que tiene que darse. Y nosotros lo incorporamos dentro de recomendaciones, de orientaciones para enfrentar temas de violencia escolar como el bullying, acoso. Y sí es una de las orientaciones que estamos dando a los docentes. O sea, hay lugares del colegio geográficamente donde se bulea. El baño. El baño, exacto. Claro, el baño tienes que tener cuidado, pero no puedes entrar como adulto, pero tienes que ver una forma. Claro. Hasta el administrativo, hasta la persona de limpieza tiene que estar involucrada en esto. Así es. El baño es un lugar clásico de buleo. Sí. Te meten la cabeza al water, no les quiero contar todas las cosas horribles que se hacen, pero se hacen. Y el patio. Exacto. El patio. Y tiene que haber gente que supervisa. Pero el profesor dice, perdón, a mí me pagan mis 6 horas
Yo a la hora del recreo como mi refrigerio y acá estamos todos los profesores en la sala de profesores y es la hora de nuestro descanso. Pero el docente es orientador, es un formador. ¿Qué hace el Ministerio de Educación frente a eso? El problema es, en la escuela privada se resuelve, porque hay turnos, etcétera. Pero si no se impone al Ministerio establecer turnos en las escuelas, con un director comprometido, pues no hay forma de que ese chico que sufre en silencio sea visto. Tiene que ser visto. Sí, y tú has hablado del tema del director, es importante. Claro. Algo que el Ministerio está impulsando desde hace un tiempo y está cobrando cada vez más importancia es el tema del liderazgo directivo. El director es el líder de la institución educativa, pedagógica, administrativamente, en todo sentido. Y desde la cabeza tiene que existir esa cultura, por decirlo de alguna manera, de cero tolerancia, y además no olvidarnos del interés superior del niño y la protección, ¿no? Entonces, tú como docente no eres solamente en el aula dar conocimiento, eres un protector, eres un formador en todo sentido. Y eso tiene que venir desde el liderazgo y comenzar a escalarlo, a bajarlo. ¿Y tú crees que se está logrando? Se está logrando de a pocos. Lo que pasa es que un tema como la violencia, en general, es multicausal. Es verdad. Entonces, si estás en un sistema en general que no te protege, que yo, por ejemplo, soy una víctima e igual le cuento a mis padres y mis padres tampoco me lo atienden o me dicen es cosa de chico y no le hagas caso, y el colegio no me protege y estoy en un sistema general, es muy difícil. Entonces, abordar la violencia como el bullying, la violencia escolar, no es solamente el docente y los alumnos. Bueno, hay que involucrar a la comunidad educativa. Efectivamente, hay una violencia que viene además de casa, porque tenemos el 50% de los hogares del Perú con violencia doméstica. Entonces, son niños violentados que van a violentar, ¿ok? Pero también hay un problema serísimo de discriminación. Y discriminación geográfica, por ejemplo, el niño que viene de la sierra a la costa, serrano, ¿no? De frente, ¿no? Y lo bulean porque es serrano. Es simplemente un problema de educación geográfica. Y si es más chatito, más chiquito, lo matan, ¿no? El tema de la virilidad de los muchachos que entran en la pubertad, efectivamente hay una afirmación de la virilidad en la mayoría de los niños hombres, pero que se manifiesta, en vez de manifestarse, no se puede en el deporte competitivo, no, se manifiesta en chancar al que parece amanerado. Sí. Y lo chancan de una manera, y el pobre chico termina aliándose con las profesoras, ¿no? Pero sus mecanismos de defensa no están desarrollados y simplemente lo destrozan. Entonces, sí, o sea, hay una violencia endémica, yo estoy de acuerdo contigo, que viene de casa y que viene del sistema y que viene de cholear, de ningunear, práctica que realizan los adultos también, de discriminar, y que los niños y los jóvenes copian. Pero el que sufre en silencio tiene que ser visto, porque si no lo ven, si sigue siendo invisible, ese niño después no tiene forma de reparar el daño emocional que le hicieron en la escuela. Exacto, y por eso el mensaje no es solamente ¿no? Porque muchos adultos lo refuerzan, ¿no? Es un chiquito callado, no habla mucho en clase, es tímido, tiene pocos amigos, pero si uno se involucra más, se da cuenta que tiene pocos amigos por alguna razón. Claro, también hay personalidades, pero en el caso de esta víctima en silencio, hay que ver qué es lo que está sucediendo y hay que involucrar a las autoridades de la escuela en esto, ¿no? Ahora, vamos a los victimarios, que ese es el otro problema. O sea, tú estás hablando de un chico que puede tener 10, 11, 12 años, que es un matón, ¿no es cierto? Pero a ese chico hay que educarlo también. O sea, el sistema tiene que tener una respuesta para ese chico o esa chica, porque si no, digamos, si te concentras solo en proteger a la víctima, no estás arreglando la mitad del problema, pero no la otra mitad. ¿Cómo trabaja el ministerio con el victimario, con el buleador? Lo que pasa es que hay que llegar al previo a ser el buleador. Siempre va a haber ese chiquito efectivamente matón, ¿no? Que estoy en desacuerdo en colocarle ese apelativo, pero por ejemplo, pero me imagino el típico chico, el agresor, ¿no? Exactamente. Que tiene características particulares, que es el matoncito del salón. El ministerio tiene, y hay que reforzarlo más, efectivamente, acciones para desarrollar las habilidades personales de los chicos, ¿no? Y ese espacio de tutoría, y no solo de tutoría, sino en todas las áreas curriculares donde esto cruza el tema de familia, sociedad, donde se enseñan los derechos y las responsabilidades del ciudadano,
Ahí es donde hay que trabajar con estos chicos. ¿Qué pasa con un chico que rompe las normas de convivencia de una manera violenta? ¿Se le expulsa del colegio? No, la expulsión no está permitida. Ese es el tema. Entonces, no hay forma. Ahora, los padres del niño agredido podrían cambiarlo de colegio. Podrían cambiarlo de colegio. Pero es una solución extrema, ¿no es cierto? Exactamente. Siempre hay que agotar todas las posibilidades de diálogo, medidas reguladoras. Ahora, no quiero hablar de la palabra castigo, pero sí sanciones, ¿no? Y sanciones de acuerdo a la etapa de desarrollo, que sean proporcionales a la falta, que sean efectivamente correctivas, ¿no? Que eduquen y que te hagan reflexionar, porque son chicos que están en desarrollo, en crecimiento. Entonces hay que ayudarlos a pensar en las acciones. Ahora, y si no se trabajan desde chicos, después son los delincuentes cuando salen del colegio. Ahora, es evidente que en una cuestión de afinidades y gustos personales, un ser humano en su infancia y adolescencia va a escoger a sus amigos, ¿no? Y eso es natural. Entonces tú no puedes obligar a tu hijo a que sea amigo, ¿no es cierto?, de alguien, y mucho menos de su agresor. Y tampoco puedes obligar al agresor a que sea amigo de su víctima, ¿no? Eso no se va a poder corregir. Pero sí lo puedes obligar a tener una conducta aceptable. Sí, y eso es lo que quería mencionar. En verdad, lo que hay que desarrollar es la tolerancia, ¿no? El respeto y la tolerancia por el otro que es diferente a ti. Hablabas de las personas que tienden a ser más amaneradas, al que viene de la sierra, al que viene de la selva, al que habla diferente, al que es más gordo, al que es más flaco, al que es más chiquito. Al que tiene lentes, al que no tiene lentes, etc. Y lo que no hay es tolerancia. Y eso es un punto fundamental. Ahora vamos a ir a la pausa y vamos a preguntar acá en el tema de las normas de convivencia. En el Perú, a diferencia de lo que puede pasar en otros países muy civilizados, acostumbramos a ponernos chapas de acuerdo a nuestros defectos físicos, cosa que si usted va a Estados Unidos es inaceptable. O sea, totalmente. Tú no le dices al chico que cojea el cojo, te matan, pero o sea, es políticamente incorrecto. O el chino al jalado. O al chino, ¿no? Acá le dices chino a todo el mundo, negro a todo el mundo, cholito lindo, con cariño, ¿no? Oye, chuncho es una chapa. Pero se refuerza y vivimos en una normalidad en que eso está bien. Entonces, la broma, la burla, y ahora, lo vemos en todas partes. El que se adapta y dice, sí, me dicen chuncho, yo soy el chuncho, bestial. Pero el que no le gusta, sufre muchísimo, ¿no es cierto? Sin embargo, esa es una práctica, acá le dicen la gorda, ¿no es cierto? La chola, la negra, sin ningún problema, a una amiga, normal. Sí. Y eso, cuando viajas a otro país, te das cuenta que nadie le dice la negra a un negro en Estados Unidos, pues te vas preso, pues, ¿no? En el acto, ¿no? Es una palabra horrible, no se puede usar, ¿no? En fin, vamos a ir a la pausa y regresamos con eso que es parte de la convivencia que fomenta, ¿no es cierto?, la discriminación al final de cuentas. Volvemos. Así es, amigos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Recuerden que este y todos los programas de A Pensar Más con Rosa María Palacios está casi después de su emisión en vivo en nuestro canal de YouTube, Sodomco, ahí lo pueden encontrar. Continuamos con Rosa María Palacios y esta interesante entrevista a Inés Lazarte, coordinadora del área de convivencia del Ministerio de Educación, con el tema el bullying. Vamos, estábamos hablando de las chapas escolares. La típica es que a todos los que son coreanos, japoneses, no importa dónde vengan, son chinos, ¿no? Entonces, claro, ni siquiera son chinos, son japoneses, ¿no? Entonces, o al que es japonés ya en la clase los de ponja. O la ponja, el ponjita, ¿no? Entonces, te califican por tu... O sea, las chapas, ¿no es cierto? Son una forma de bullying también. Sí, y eso se reproduce claramente en el colegio. Exactamente. ¿No? En el colegio donde ponen la chapa. Sí. La chata, ¿la que chata? ¿No? La chata fulana, o sea, de frente. Entonces, años después tú dices, oye, pero esto no... Ya en una reflexión mayor, no, esto no debe pasar, ¿no? Pero pasa, pues. Sí. ¿No? Y ahora... no termina de generar una situación de bullying, porque tú dices, no, lo hacemos con mucho cariño, ¿no?
Pero nadie le ha preguntado a la persona que recibe la chapa Pues, si le gusta la chapa o no. Es como la broma, las agresiones en la escuela, que muchas veces es chistoso, porque Claro. para uno puede ser chistoso, pero en realidad no lo es, pues, ¿no? Claro. En realidad el que se cayó se puede reír en su momento y así se haya reído y haya sido chistoso para él, no es chistoso para otra persona. Claro. Entonces está mal, simplemente está mal. Esta normalización de las cosas está siendo muy fuerte, ¿no? Ah, es cosa de chicos, se empujaron, pues así es, cuando yo estaba en el colegio, etcétera. Exactamente. Y lo hemos normalizado mucho y eso es lo que hay que comenzar a cambiar en las escuelas y por eso la importancia de las normas de convivencia Ahora, que hablábamos tendría que antes. cambiar el hogar, pues ese es el problema, ¿no? Pero O hay sea, que trabajar con los padres. O sea, ustedes reciben a los niños de 5 años, o sea, ya han sido educados en lo esencial. Aunque parezca mentira, señora, lo que se aprende entre los 0 y los 5 años es lo Es más básico. importante de su vida. Sí. ¿Ah? Por ejemplo, en el nido te enseñan a esperar tu turno. Sí. Habilidad que muchísimos adultos no tienen. Que es la habilidad de la primera Sí, infancia. exacto. Tan Espe- básica como eso. sí. Espere su turno, ¿no? Te mandan la libreta, el niño sabe esperar su turno. Ah, caramba. Y después piensa, sí, pues, efectivamente, si lo aprendes a los 3 años o 4 años, de repente te sirve para el resto de tu vida, ¿no? Y no te zampas en la cola acá, porque no puedes con la ansiedad de no ser el primero. Pero, estas reglas de conducta que el preescolar es tan importante, ¿no? Y felizmente se ha ampliado, la oferta del Ministerio de Educación lo ha ampliado. La educación inicial es importantísima, el aprestamiento además para la educación es importantísimo. Y las reglas de convivencia de una clase de niños de 3 años son importantísimas, ¿no? Cada uno limpia su sitio, ¿no? La comida se come sobre el mismo sitio y después tienes que cada uno limpia su cochinada, que es una regla, pucha, que si se aplicara a todos los seres humanos es una maravilla. Los niños de 3 años limpian su cochinada, la profesora les da la esponjita y cada uno limpia su mesita, y lo hacen, ¿ok? Entonces, ¿cómo llevar ese espíritu, ¿no es cierto?, de me respeto a mí mismo, respeto mis cosas, cuido a los demás, y al mismo tiempo respeto que hay otros, y que los otros, ¿no es cierto?, existen, importan, y lo que es más importante, no los convierto en objetos. En el bullying, normalmente, ya en la etapa final, el otro ser humano es un objeto. Totalmente. Es un objeto para tu risa, para tu burla, para tu placer. Y el bullying entendido como el concepto fuerte del bullying es ese hostigamiento, volver objeto a una persona de una manera cruel, sistemática, porque si yo me peleo contigo durante una semana entera, es más de una vez, pero no califica, podría ser un bullying, pero no estamos hablando de ese nivel de agresión en que ya la otra persona se siente miserable. Claro. ¿no? Ahora, hablemos también del ciberbullying, un tema que en este momento, fíjense, la mitad de los hogares peruanos tienen internet. Probablemente en 10 años todos los hogares peruanos tengan internet. El 85% o 90% de los hogares peruanos, incluyendo los más pobres, tienen televisión. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, por cable, de una forma u otra, va a llegar a todos el internet. Muy bien. La adolescente, ¿no es cierto?, que crea su Facebook, que pone unas fotos y que finalmente es hostigada por los mismos amigos que tiene, vilipendiada. Y las niñas normalmente la acusación es la de la prostitución. Obviamente no son prostitutas, por cierto, señora, no se asuste, ¿ya? Pero estuviste con fulanito, entonces acá está la foto, eres puta. Y eso destroza la reputación de una niña, la destroza desde muy pequeña. Sí. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué debe hacer un padre en esos casos? Porque ahí se está desarrollando el bullying con los amigos de la escuela, pero fuera de la escuela. Eso llega a todo el mundo. Exactamente, en un espacio, digamos, mundial. ¿Qué hacer en esos casos? Mira, yo voy a retroceder un poquito la conversación y hablar desde inicial, porque desde ahí está la prevención. Lógico. Entonces, desde ahí, idealmente, cuando es adolescente, esto se puede mediar de otra manera, ¿no? Claro. Pero ya ahorita estamos en una especie de prevención reactiva, ¿no? El Internet nos ha llegado a todos de una manera avasalladora y están pasando cosas que nosotros no, por lo menos yo, no lo he vivido con el Internet. Así es. ¿no? Hay que comprender, por un lado, el adulto tiene que entender qué es lo que está sucediendo con el ciberespacio, ¿no? Y creo que ahí también hay una incomprensión. Estás todo el día en el Facebook, sí, es la forma de relacionar. adolescente. Es la forma de ser, y más chiquitos, ya están empezando desde primaria, ¿no? Claro.
es difícil decirle a los padres que tienen que saber qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo sus hijos en las redes sociales, pero lo tienen que hacer, sin ser invasivos, sin obligar, pero muchos casos de violencia se han detectado porque los padres y las madres han entrado al Facebook de los niños y de otra manera no se hubieran enterado de lo que estaba sucediendo. Es una medida extrema, hay un tema de privacidad, pero se tiene que saber, los chicos tienen que entender, es difícil, pero tienen que entender la magnitud de esto. No, y sí lo entienden, ¿eh? Sí lo entienden, pero, o sea, es que la adolescencia está regulando tus emociones, Claro. te está formando, y en verdad no hay que ser adolescentes para subir una foto que nos guste en Facebook para que todo el mundo nos vea, Claro. ¿no? Todo el mundo lo quiere hacer. Claro, y el adolescente tiende al dramatismo también, por Además, cierto. Hay un exactamente. dramatismo, o sea, algo que sus padres le puedan decir, mira, no es tan grave, lo vamos a hacer, pero el drama interno de ese joven o esa chica es espantoso. Sí. Hay medidas de seguridad. Es muy simple de pronto lo que estoy diciendo, pero en verdad, por algo uno tiene que tener cierta edad para abrirse un Facebook. Primero, ¿no? entonces Empezando por ahí. hay que decirle a los chicos, fíjate, no tienes edad para tener Exacto. Facebook. La segunda cosa, ¿a qué edad? Secundaria. Ya cuando pasen a secundaria. Sí. Cuando puedes medianamente enfrentar ciertas cosas. Así es, ¿no? porque te van a decir, te van a contestar feo, Sí. te van a poner comentarios que no te gustan. ¿Ya? Vas a tener que aceptar solo, mi condición, por ejemplo, es solo puedes aceptar como amigo a personas que conoces en la vida real, de carne y hueso. No el amigo del amigo que no sabes quién es. Exactamente. Porque de repente ese es uno que te va a acosar o lo que Sí. fuera. Entonces tiene que ser gente de carne y hueso, que sabes dónde vive, quién es, dónde, más o menos cuál es su entorno, a esa puedes aceptar. A nadie más. Porque esas otras personas no sabes si son anónimos, no sabes si son personas acosadores en redes sociales, etcétera. Entonces esa es la segunda regla básica, ¿no? Y la tercera es, tienes que tener privacidad en tu Esa es la Facebook. exacto. En la medida de lo posible, tu Facebook no tiene acceso público. No. Solamente entran tus amigos y nada más que tus amigos. Y si en algún momento uno de esos amigos te molesta, lo bloqueas y no le permites volver a entrar. Cosa que a los chicos les cuesta muchísimo. Porque dicen, pero se va a molestar conmigo. Ah, bueno, Se molestó. discúlpeme, si no sabe comportarse, tú pones las reglas. Claro, eso implica empoderar a las chicas, sobre todo, que no se empoderan mucho, pero hay que decirle, tú pones las reglas. Pero hay que hacer un trabajo de hormiga. Sí. Y ese discurso que uno tiene en la casa tiene que hacer eco con el colegio y viceversa. Ahora, No. mis hijas no me aceptan en su Facebook, ¿ah? Salvo una. Bueno. Pues dicen, no, después no te va a gustar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Claro. ¿Ya? Pero confío en que ya son adultas y que pueden manejar la situación. Pero cuando son primaria, no, y en secundaria, ya ya mis hijas son universitarias y ya son postuniversitarias, así que no tengo cómo meterme. Pero digamos, en la etapa secundaria sí, y hay problemas. Entonces, ¿y qué tiene? Yo creo que también es importante, ¿qué tiene que hacer el padre que recibe una queja sobre que su hijo es el agresor? Bueno, tiene que castigar a su hijo, pues. Y tiene que creer lo que le está diciendo la otra persona. Estamos completamente Porque de acuerdo. muchas La veces actitud- no, mi hijo no hace esas cosas. No, usted está completamente equivocada, señora. Sí. Mi hijo jamás, oiga, acá están las pruebas, le traemos. Sí. Miren, a mí una vez me pasó que me trajeron así las pruebas, dije, no me tienes que probar nada, el castigo es instantáneo. 1 año sin internet. Aprendió. ¿Está bien? 1 año sin internet. Me llamaron, esto es un castigo muy dramático. Discúlpame, pero si mi hija ha molestado a otra niña por el internet, es inaceptable. Siempre y cuando Conducta la sanción, el castigo no Este- vulnere derechos. Efectivamente esto Hay no es que- proporcional, pero sirvió. ¿Ya? Es que de verdad hay que tener medidas muy drásticas porque a veces los chicos no entienden, porque son muy pequeños, tienen 11, 12 años, no entienden la profundidad de lo que están haciendo. O sea, mandarle un anónimo a alguien diciéndole groserías está muy mal. Y hay Y- algo, este tema de los trolls. Claro. ¿no? Eso es. Entonces tú terrible. tienes que bloquear a toditito. Todito. O sea, lo primero que tienes que hacer en tu vida es defenderte de la agresión. Sí. No mereces la agresión, no te la has ganado, no tienes por qué recibirla. Entonces en el ciberespacio tú bloqueas, hablan mal de ti en otro lado, perfecto. Y Facebook te permite Bloquear y también eliminar para siempre. y además denunciar Por los supuesto. hechos, ¿no? Y eso creo que es una medida de seguridad que pone esta red social y que los padres y los chicos deben saberlo y deben aplicarlo cuando ya hay una agresión Claro. que es inaudita.
¿no? por Y hay que supuesto. denunciarlo y reportarlo y le cierran el Facebook a esa persona. Así es, ¿no? así Y es. son sanciones y son medidas y Sí, por sí, eso... y les digo, sí funciona. Sí. O sea, había una página web que se llamaba Rosa María Palacios Oficial, que yo no la había abierto. Entonces, les escribí a Facebook. Primero la dejé un tiempo, pero me contaron que ya ponían groserías, que ponían cosas pues, que no me representan Claro. en absoluto, ¿no? Entonces ya tuve que intervenir. Mandas la copia de tu DNI o de tu pasaporte y demuestra que tú eres tú, y la otra la cierran y la Sí. cerraron. Y ¿no? es rápido. Rapidísimo, en 24 horas cerraron y se acabó. Se acabó. Yo no sabía quién manejaba esa página Claro. oficial, imagínense ustedes. Ya, entonces, eso fue Con la check verde. todo, tenía oficial. Entonces, no, pues sí se puede hacer. Entonces, a los padres que nos escuchan, ese es un espacio de trabajo fuera del colegio que sí le corresponde a los Por padres. supuesto, sí. O sea, en el colegio se tiene que hablar del tema. Por supuesto. ¿no? Porque Mucho. además los chicos van con celulares al colegio. Sí, claro. ¿no? Los esconden y los usan y filman y suben. Claro. Pero los padres de familia tienen que conocer y saber el tema de las redes sociales. Claro. Es gravísimo, estamos hablando solo de Facebook. El YouTube se viraliza aún más todavía. Claro. Así lo hace uno. Mire, tu los canal papás que privado. nos escuchan en la red, nos escuchan en La Convención, nos escuchan en Madre de Dios, nos escuchan en Ucayali, dirán, oiga, pero no, usted, señora que no sabe nada, tiene que sentarse un ratito y que le expliquen, y que le expliquen bonito, con paciencia, porque después usted no va a entender lo que le está pasando a su hijo y es importantísimo que entienda que lo están fastidiando. Ahora, hay Porque él puede señales- ser el que está Ahora, fastidiando. hay señales de alerta, ¿no? El chico, por ejemplo, que cambia su conducta, que comienza a tener notas pésimas cuando siempre fue un buen alumno, que no quiere comer, ¿no es cierto? Que se pasa horas encerrado en su cuarto, que ya los amigos que venían ya no vienen. O sea, eso es preocupante, porque fíjense, toda esta historia del acoso escolar termina en el suicidio. Entonces, por eso es muy importante que lo tratemos. Dios no lo quiera, pero lamentablemente los chicos llegan a tal estado de depresión y no reciben terapia y terminan en el suicidio. Por eso no es chistoso. Así es Así es. simple. Esto no es chistoso. No es chistoso. Es grave. Entonces, cuando usted ve esos síntomas, lo más probable es que su hijo esté pasando por una situación de acoso escolar, pero que ya está en una depresión. Y cuando ya está en una depresión, sí necesita apoyo y terapia. Más allá de lo que pasa en el colegio, que tienen que pasar cosas, tienen que cambiar cosas, ese niño necesita terapia psicológica, necesita terapia psiquiátrica, si es posible, si se le puede proveer. Hay tan pocos psiquiatras en el Perú, pero por lo menos un psicólogo que trabaje con él, que no necesariamente tiene que ser en el colegio, pero hay que llevarlo a un psicólogo. O sea, Hay redes, hay instituciones, hay Así es. servicios de salud, hay ONGs que brindan estos espacios. Sí está el apoyo y la red para tratar estos temas. hay que buscarle la ayuda en cualquier lugar del país que me estén escuchando. Si usted ve estos síntomas, ahora, es evidente que un niño que pasa la pubertad, la adolescencia, efectivamente se encierra, efectivamente contesta de mala manera cuando antes era un chico cariñoso. Eso es parte de la adolescencia, ¿ya? O sea, tu bebé lindo que te decía mamita, te quiero, ya te ladra, o sea, sí. Ya, Y ok. no quiere estar contigo. No quiere, Sí. no quiere verte, ¿ya? Exacto. Ni que te le acerques, ni nada, ¿ya? Entonces, efectivamente, eso es parte de la adolescencia, es normal, pero hay otras señales que sí hay que estar muy atentos, Sí. ¿no? Y de todas maneras, esas acciones típicas, actitudes, perdón, típicas de la adolescencia, tampoco hay que normalizarlas tanto por si esta parte se te puede escapar. Sí, claro. ¿No? Entonces, de todas maneras, hay que dejarlo. Es como, yo siempre he visto al adolescente como este bebé que recién empieza a caminar, Claro. ¿no? Que hay que soltarlo, pero sí quiere que alguien esté atrás suyo, de todas maneras. Y voltea y por si acaso me caigo. Siempre ¿no? está una mamá detrás Exacto. suya. Bueno, vamos a ir a la pausa y seguimos con este tema, porque ya hemos hablado de las víctimas, de los victimarios, de Civil Rubio, y tenemos pendiente hablar del tema de los espectadores. O sea, ¿qué pasa con todos los chicos que están mirando que no se meten? Vamos por eso después de la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y regresamos con ustedes. Ahora estamos hablando de el acoso escolar, qué hacer, ¿no es cierto? ¿Qué medidas estamos tomando el ministerio? ¿Cómo se trabaja con los directores, con los profesores, con los padres, ¿no? Y las medidas que usted tiene que tomar en casa, los que me escuchan, los padres, para estar atento, para estar vigilante. No nos podemos desentender. A veces pasa que uno ya ve al chico grande y dice, no, pero mi hijo ya está grande, ya. Claro, está grande, no tienes que cambiar los pañales, efectivamente, no tienes que darle de comer en la boca, pero como dicen las viejas, niño chico, problema chico, niño grande, problema grande. Entonces tienes que estar detrás.
¿ya? Porque además hay otras cosas que se mezclan, como el consumo de alcohol, el consumo de drogas, la presión de los pares para el consumo de alcohol. Si no consumes alcohol con los otros, entonces eres un pavo y te buleamos. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, hay una serie de presiones. Hay muchos factores de riesgo, ¿no? Exactamente. Eso, sí. Con las chicas igual. Igualito. Exactamente. Con las chicas es la interacción con los chicos. Si no te besas con él, eres una pava. O sea, todo intercambio, si quieren, no sexual, pero afectivo, digamos, se convierte en una especie de concurso. Entonces, todas esas actitudes tienen que estar en tutoría. O sea, y están. Las sesiones de tutoría en verdad son muy importantes. Es importante que los docentes las apliquen. Porque antes era, pues, tutoría, discúlpame, era chongo. Sí. Ese recreo. Tutoría recreo. Todavía hay que fortalecer muchísimo. El profesor nos puso una película. ¿No? Nos pone pero si te pone una película que te hace reflexionar a buena hora. Nos pone La Rosa de Guadalupe. No pues, o sea, de verdad. Entonces, sí. Esta tutoría, están otras áreas, personal social y todas estas áreas donde también se desarrolla estos temas, ¿no? Ahora, hay este tema del espectador pasivo, que es el maravilloso. Como tú dices, el 70% ha visto que ha pasado algo, pero no ha hecho nada. Ni ha denunciado, ni ha intervenido para parar la cosa, porque a veces sí, hay chicos que tienen mucha personalidad y se dicen, ya, párala, ¿no? Sí. Pero en muchísimos casos, y en la mayoría diría yo, no hay alguien que intervenga y la pare. Que sea de la misma edad, digamos, ¿no? Y que es bien importante. ¿Por qué no quieren intervenir? ¿Qué se ha analizado de esa parte? Hay varios factores. Primero, que ellos terminan siendo los bulliados, claro, ¿no? Los lornas que no siguen al grupo. Otros que simplemente no se quieren involucrar y punto, y que no es su problema, ¿no? La indiferencia. Exacto. Y hay una parte que es, inclusive es el amigo del agresor principal o del agredido, ¿no? Bueno, pero el agredido tiene miedo de que sea parte del problema, ¿no? Y esos de ahí son los más importantes también para trabajar. Ah, sí. Porque en realidad, viendo un poquito cómo son los programas en otros lados también, ¿no? La dinámica de la agresión, ¿no? Sí, y ellos sí tienen la capacidad de pararla, ¿no? Y de dejar un poco de lado al agresor, ¿no? Sin voltear la tortilla de pronto, pero es un tema de no querer involucrarse y de tener miedo de volverse el agredido. Entonces es mejor no hacer nada. No es un tema no es mi problema. Es un pedazo menor, ¿no? Es más esta cosa de ser parte de la chacota y el miedo a entrar en el paquete de las víctimas. Y el miedo de ser, pues, digamos, la reserva moral, ¿no? ¿Tú qué te crees? ¿Mejor que nosotros? ¿No? ¿Quién te ha dicho a ti que eres mejor que nosotros? ¿Por qué la paras? ¿No? Entonces, ¿tú qué cosa eres? ¿Cura? ¿Qué? ¿Ya? Entonces, es un problema. Sí. Ahora, hay algunos colegios que están trabajando algunos programas interesantes de mediación de los propios alumnos, o sea, chicos grandes que median entre chicos o chicos que median entre su propia promoción. ¿Cómo está funcionando esto con las normas de conducta y esta especie de pacificadores, pero formados por el mismo colegio, dentro del programa de tutoría? Sí, esto de acá igual también está el programa de los jueces escolares, ¿no? Que son los mismos chicos que son los mediadores, ¿no? Exacto. Y ahí está el tema de la mediación y de involucrar y de generar empatía, porque eso es otra cosa que no hemos hablado de los agresores, y generar empatía hacia la situación. Y este tercer espectador puede significar un cambio en cuanto ayude a reflexionar, claro, ¿no? No sé si ponerle la palabra juez, porque ya es un poquito más sí, muy estricto. Muy estricto, pero es esa lógica y esa idea de la mediación, de ser la persona que impone la justicia, de generar empatía, y de esta manera no se ve también el hecho como algo aislado, ¿no? Porque ahí estás involucrando a más actores en el problema que pueden solucionarlo y mediarlo, ¿no? Esa es una propuesta que se trabaja en algunos programas, algunos colegios privados, como estamos conversando, lo aplican. También hay organizaciones como ONGs que tienen sistemas similares, ¿no? Y que en verdad sí tienen un efecto. Sí, pero lamentablemente todavía estos son pilotos, ¿no? No está extendido en el sistema público. Lo que pasa es que el tema de violencia se tiene a través de, por ejemplo, los jueces escolares en algunos lugares, ¿no? Yeah. Y también son iniciativas
que la misma escuela pública las puede implantar. Ah, claro, ¿no? pues, O si sea, el director tiene por personalidad. supuesto, cuando se hace este plan de tutoría, por ejemplo, Claro. ahí se impone como parte de tu plan de trabajo, y eso es lo que Y está en el fomentar- currículo nacional tan vilipendiado, está explicado 100 veces este problema. Exactamente, y a esa parte estaba también por hablar, porque tú estabas hablando de cómo la conciencia en sí mismo, la identidad de uno mismo, hay una competencia que es participa democráticamente por el bienestar común, Exacto. ¿no? Y eso está bien claro en el currículum nacional, Así es, y que de me eso, lo he leído de cabo a rabo a raíz de estas tonterías. El currículo nacional está hecho para que no haya violencia en clase, por y ejemplo. generar la tolerancia. No, Claro. promover Promover. la tolerancia, el bienestar común. Y te pide algunos valores, por ejemplo, como la justicia. O sea, tú dices, oye, ¿te parece que el trato que le estás dando a él es justo? O sea, él merece que lo traten de esa manera. Sí, porque es un pesado. Ya, pero ¿qué te ha hecho? Porque siempre, obviamente, el agresor va a tratar de justificar su agresión cuando es llamado por un adulto y se le dice, oye, lo que has hecho está mal. No, pero él empezó a... O sea, él siempre fastidia. Él se come mi lonchera y es horrible, ¿no? Ahora, hay cosas terribles como las niñas. No, es que tiene piojos. Perdón, nos va a contagiar de piojos. Tontería, inventos, por supuesto, ¿no? Entonces, Todo el mundo tiene piojos, pues, o sea, en bueno, verdad. en los son colegios cosas- es masivo. Y Sí. dos, la segunda cosa que le puedes decir es, bueno, vamos a revisar. No tiene piojos. Resulta que ella no tiene piojos. La que tiene piojos eres tú. Se acabó la discusión, ¿no? Entonces, sí, la mediación a veces de un adulto con un poquito de empatía con los chicos puede solucionar muchos Sí. problemas antes de que escalen. Sí. Por eso esto no es broma. No. No es broma. Hay chicos que se agreden físicamente al punto de terminar en un tema de lesiones. O sea, un chico que casi pierde el ojo, un chico que tiene los huesos rotos. Estamos hablando de problemas de salud pública. Y dos, tenemos chicos que se suicidan por problemas emocionales. Entonces, no es poca cosa el trabajo que hay que hacer. Y lamentablemente, como te digo, lo veo muy a nivel de piloto. Sí, Está visibilizado, que eso está bueno. O sea, ya por lo pero el menos piloto nos poco a dimos poco cuenta- escala. Nos dimos cuenta que es un problema. Sí. Hace como 5 o 6 años, con casos que han salido a la luz pública, ya, la sociedad peruana se ha dado cuenta que este sí es un problema. Porque antes te decían, no, si son los chicos, ¿no? Pero Era, ahí- era como el tema de la violencia contra los niños, ejercida por los padres. Te decían, no, pero hay que pegarles, ¿ah? Si no les pegas, no los educas. Pero tomó mucho tiempo, por ejemplo, para aprobar la ley, ¿no? Para aprobar la ley en el Congreso, de que no se le pega a los Exacto. niños. Había varios congresistas que estaban a favor de que se le peguen a los niños. Porque normalizamos demasiado la violencia, porque le damos responsabilidad. Sí. Ahí no se quiere comer el pleito de las responsabilidades. Y volviendo también al tema de involucrar a los estudiantes, la participación estudiantil, los municipios escolares, las organizaciones de niños, niñas y adolescentes son potentes para el cambio. Así. Son muy potentes para muchos cambios, ¿no? Yéndome un poco a otro tema, pero para jalarlo y verlo similar, por ejemplo, el movimiento de niños, niñas y adolescentes que trabajan. Desde ahí se generan muchos cambios y han generado entre ellos mismos un sistema de protección y empoderarse en sus derechos. Sí. Lo mismo hay que trasladarlo a los escolares y a los sistemas de municipios escolares que existe, la RETNA y muchos espacios de participación son muy fuertes y desde ahí salen muchas soluciones. Claro. Si a estos chicos, inclusive como un programa de protección, por ejemplo, este líder, este agresor, que es un líder, si uno lo involucra en esos espacios, podría generarse un cambio. Claro. Si a esta víctima o espectador también, ¿no? Ambos, ¿no? Se involucran en esos espacios, también pueden generar un cambio. Y si es potente, si la escuela le da importancia a la participación verdaderamente democrática de los adolescentes que están en el currículum y se debe promover, se puede generar muchos Claro, cambios. lo que pasa es que los chicos se sienten muy solos. Sí. O sea, el adolescente... Es que el adulto es acompañante. Claro, el adolescente, por su naturaleza adolescente, se siente por momentos muy solo, no querido, no aceptado, no incluido, no es parte de un grupo, sus patas lo maltratan, entonces no son sus patas, Es una soledad horrible. es una enorme soledad. Entonces hay un grupo de adolescentes que efectivamente están y que si no están involucrados, como tú dices, en proyectos de la escuela, que la escuela promueva, entonces se van a terminar en una depresión muy grave. Y eso es lo que hay que evitar, y eso, como tú dices, es un trabajo preventivo, no reactivo. Ahorita estamos en la reacción, ¿no? Pero tenemos que ir a un trabajo Por preventivo. supuesto. ¿Y estos pilotos se están manejando en todo el país o esto es solo a nivel de Lima?
No a nivel de país, pero tampoco en una cobertura nacional. Qué pena, ¿no? ¿no? Lima siempre termina siendo el gran piloto, Claro. es cierto, ¿no? Pero hay acciones que se dan. Huánuco, por ejemplo, tiene un sistema de participación de infantil muy fuerte, ¿no? A varios niveles de sociedad civil, etcétera, ¿no? Y ese es un buen modelo, digamos, ¿no? A pesar de tener, por ejemplo, teniendo tantos índices de violencia Huánuco, la organización de niños, niñas y adolescentes es fuerte. Por eso le da una esperanza, un futuro, ¿no? Porque eso significa que la violencia decrecerá en la medida que esos niños crezcan. Sí. Es que esto es de largo alcance. Tenemos que actuar ya, rápido, y no podemos decir, es de largo para 30 años, pero en 6 meses tampoco se soluciona. Claro. Ahora, ¿no? la política del ministerio es acoso escolar cero. Sí, Esa es la política. esa es la política, punto. No, Así- tolerancia cero en el acoso. En acoso. O sea, no es que un poquito, que te pueden vacilar un rato, no. No. Esto, si tú sientes, niño que está escuchando, no creo que hasta ahora escuchen muchos niños por sus padres, que son agredidos, la tolerancia es cero. O sea, van inmediatamente a los profesores, van inmediatamente donde el director, se quejan, y ese niño agresor va a merecer algún tipo de sanción. O sea, si no, el colegio no está funcionando. Exactamente. ¿No? Y eso es lo que hay que, desde la gestión, desde el liderazgo, trabajarlo fuerte. Y 2, no tengan miedo. El mensaje a los chicos es no tengan miedo, porque ustedes tienen derechos. Y uno de sus derechos es el derecho a no ser maltratado, ni por un adulto, ni por un par, ni por, o sea, ni un chico igual que ustedes, ni por una situación de ciberbullying. Todo eso tiene que ser inmediatamente denunciado. Y es importante no tener miedo de hablar, pero también al adulto a quien le cuentan escuchar. Porque muchas veces no se escucha. Y si uno después analiza varias situaciones, han habido varias, por ejemplo, en un suicidio que es el extremo máximo, si uno retrocede, han habido varias señales de alerta y varios pedidos de ayuda. De pronto no tan, me quiero matar, pero pedidos que uno pudo haberlo evitado si lo hubiera escuchado. Claro. ¿no? Y esa parte también hay que desarrollar. O sea, a los padres, mucha atención. Eso siempre, las señales son bien claras y las señales son síntomas. O sea, esos síntomas hay que analizarlos y trabajarlos. Un adolescente cuando crece, por la naturaleza de la adolescencia, porque como tú dices, no pueden controlar sus emociones, por instantes pueden ser muy cariñosos y por instantes pueden ser muy violentos. Entonces, hay que educar sus emociones. Sí, por supuesto. Parte de la educación es educar sus emociones. Sí, no es solamente un tema de aprendizaje. Exactamente. Y eso es una de las cosas, uno de los retos más difíciles que tiene un padre con un adolescente, que es que eduque sus emociones, que controle su ira, que controle su afectividad, etcétera, etcétera. Bueno, nos tenemos que despedir. Ha sido interesantísima la conversación. Ha sido Inés Lazarte, coordinadora del área de convivencia del Ministerio de Educación, en estos días en que hemos estado celebrando el día del no bullying. No es el día del bullying, como dijo, no es el día del no bullying. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nos despedimos hasta mañana. Hay mucho más en A Pensar Más con Ismael Soto. Regresamos. Que las reliquias de Santa Rosa de Lima se encuentran en estos momentos en peregrinación en el interior del país en el marco del 4º centenario de su tránsito a la eternidad. Hoy, miércoles 17 de mayo, se encuentra en el Colegio San José en Ica, donde se realiza en estos instantes una Eucaristía de Acción de Gracias. Luego habrá una recepción, homenaje y procesión a cargo de la Policía Nacional del Perú en las avenidas JJ Elías y Avenida Municipalidad. A las 10:30 de la mañana habrá una misa en la parroquia San Francisco. A las 11:30 de la mañana, exposición de las reliquias para la veneración de los fieles en la parroquia San Francisco. De ahí hasta la tarde. A las 6 de la tarde, celebración eucarística juvenil en la parroquia San Francisco. Y a las 7:30 de la noche se trasladará hasta el monasterio de San José de las Madres Carmelitas Descalzas. Este es el programa de las reliquias de Santa Rosa de Lima para hoy, miércoles 17 de mayo. Nos vamos. Hasta mañana. Cuídense. Hasta aquí. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.